La inteligencia emocional es un tema que se estudia mucho en los ambientes laborales. Se dan talleres, se dictan cursos, se procura enseñarle a las personas cómo mejorar su inteligencia emocional, porque las empresas han descubierto que mientras más entendimiento, más dominio tienen de la inteligencia emocional, los trabajadores son más productivos. Asombrosamente, aunque no nos debe de sorprender, ya Dios nos había enseñado todo lo que necesitamos saber acerca de la inteligencia emocional, aunque no con esos términos, obviamente, sino en términos de convivencia entre nosotros y convivencia con Él. Ese es el tema de la lección de esta semana y esperamos que sea una gran bendición para todos nosotros. Hola, querido hermano y colega Johnny, ¿cómo estás hoy? Aquí estamos en Crisis en el Edén. Correcto, ese es el tema de hoy, Crisis en el Edén. Pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para poder juzgar esto de manera correcta. Amén. Y así oramos, ¿verdad? Correcto. Amante Dios, danos sabiduría para entender la Escritura y poderla presentar fielmente. Gracias porque tu promesa nunca viene vacía. Amén. Siempre nos asegura la respuesta en abundancia, como Santiago 1:5 lo declara. En el nombre de Jesús declaramos nuestra fe y reclamamos a Santiago 1:5 y la sabiduría prometida. Amén. 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 Johnny, el tema de hoy lo comenzamos hablando acerca de la creación del ser humano y los motivos de Dios. Sorpresivamente no se nos da ninguna pista en Génesis de por qué Dios creó al hombre. Pero vamos a leer esos pasajes en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces a mí me gustaría comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuál es el motivo de la creación? Y obviamente la corona de la creación es el ser humano, según leemos en los primeros capítulos de Génesis. Pero no se nos explica por qué Dios de repente se levantó un día de la cama, por usar una analogía humana, y dijo, vamos a crear el mundo y vamos a poner seres humanos en el planeta. ¿Por qué Dios creó al ser humano? Lo primero que hemos de entender, Rafael, es la economía del cielo. La economía del cielo, la primera característica la vemos en el verso 26, cuando dice, entonces dijo Dios. ¿Y a quién fue que le dijo? Obviamente, los que están escuchando son los miembros de la Trinidad. La economía del cielo está hecha en diálogo, está hecha en relaciones. Lamentablemente, el enemigo de las almas, quien va a ser consumido en el lago de fuego y azufre, ven Señor Jesús para que esto ocurra, el enemigo de las almas ha confundido a las personas y las hace pensar que Dios es un robot, es una computadora que no razona, ni piensa, ni siente, ni padece y todo lo tiene programado y aprieta botones o ni siquiera los aprieta, sino que los declara desde un trono lejano a todo sentimiento humano. Esa no es la figura de Dios y así no lo presenta el texto. El Dios de la Biblia y de Génesis 1 dialoga, tiene que conversar el uno con otro para expresar sus planes y ponerse de acuerdo. No solamente eso, el texto nos dice, Rafael, y ahí tenemos la razón de hacerlo, que lo hace semejante a él. En otras palabras... Ahí hay una pista. Exactamente. Dios no está haciendo algo para verlo, está haciendo algo para relacionarse. Es una continuidad de Dios. Y Dios viene porque la economía del cielo, como empieza en diálogo, así sigue en diálogo en la tierra. La economía del cielo y la economía de la tierra es la misma. El ser humano ha sido creado en unidades de más de uno, hombre y mujer, y ambos imagen de Dios. En otras palabras, en Dios hay diversidad, porque tanto el hombre es diferente como la mujer y la mujer es diferente como el hombre, y aunque tienen semejanza, esa misma realidad ocurre en Dios. En la economía del cielo hay diálogo entre seres que no son iguales,
que mantienen tensión, porque tanto el hombre como la mujer ven las cosas diferentes, y entre la Trinidad así es también. Todo eso lo aprendemos al leer este texto y al entender lo que nos está diciendo de la economía celestial. Ahora, Johnny, hay algo interesante que hay que resaltar, y es el hecho de que cuando Dios crea al hombre y lo crea a semejanza de Dios, ya lo está haciendo diferente al resto de la creación. Cierto. Yo tengo un par de perritos en mi casa. Sí. Animalitos que ellos expresan emoción cuando uno llega a la casa. A mí siempre me gusta ver cuando están meneando las colitas así, porque están alegres de que uno llegó a la casa, aunque uno no viene precisamente a compartir tiempo con ellos. En la mente de ellos llegaste para estar con ellos. Exacto, sí. Y entonces está el hecho de que Dios no creó al ser humano de esa forma, sino que lo creó mucho más complejo, con una cantidad de emociones y complejidad de pensamiento. Dios quería tener una relación con un ser complejo. Correcto. Con un ser con el cual tenía que haber conversación, tenía que haber negociación con este ser, el ser humano. Imagen y semejanza de él. Sí. Pero entonces allí no termina la descripción de cómo Dios creó al ser humano. Y para continuar este estudio, vamos al capítulo 2, los versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ok, Johnny, entonces aquí tenemos un tema que puede resultar sorpresivo. Una limitación. Hasta este momento no había limitación para el ser humano, aparte de sus limitaciones físicas que uno pues no las interpreta como limitaciones. Pero en cuanto a la relación con Dios, había una limitación. Dios le puso allí un árbol y le dijo: mira, este árbol hermoso, este árbol de la ciencia del bien y del mal, este árbol que se parece a los demás, es diferente porque allí tú no puedes comer, porque el día que tú comas entonces se va a echar a perder todo y vas a terminar muerto. ¿Qué significa ese árbol? O sea, ¿cuál es el motivo de cambiar la creación de esa forma? Bueno, el texto bíblico, la historia de Génesis, lo que nos dice, lo que nos deja saber es que la economía en la tierra estaba supeditada a unas reglas de relación, a un tratado de relaciones. Es un convenio entre Dios y los seres humanos. Dios le dice al ser humano: tú eres como soy yo para el universo entero, tú eres aquí en la tierra con respecto a estos animales, a estos seres, a labrar la tierra, a hacerla producir, pero para que tú sepas que yo soy el dueño y tú eres nada más el mayordomo o corregente conmigo, aquí está este árbol. Esa es la parte que podemos ver en la economía de la tierra. Pero nosotros sabemos algo más, que lo estudiamos la semana pasada. Esto ocurre, la creación de la tierra viene inmediatamente después de la rebeldía final y del desenlace final de los eventos de Lucifer con una tercera parte de los ángeles creados por Dios en lo que llamamos el cielo. Y ellos son expulsados finalmente. Apocalipsis, el capítulo 12. Así que en medio de ese conocimiento teológico que tenemos, ponemos entonces el árbol como la embajada de Lucifer aquí en este nuevo Edén. Del Edén que fue creado Satanás, Lucifer en el cielo, al Edén aquí en la tierra, hay una embajada ahora del enemigo, porque Dios le da libre albedrío y trata con tanto respeto a Lucifer que le permite tener una embajada allí para que dialogue con los habitantes nuevos que él ha creado, para ver si ellos desean seguirlo a él. Entonces, Johnny, este árbol viene a definir la forma como Dios y el ser humano se van a relacionar. Hay una gran cantidad de igualdad entre el ser humano y Dios. Ambos están hechos, o sea, Adán y Eva a la imagen de Dios, se parecen a Dios, tienen esa complejidad emocional, esa complejidad intelectual que no tienen los animales. Tienen la capacidad de gobernar al mundo
pero entonces aquí se pone un límite. Y mirando el resto del capítulo, el resto de la creación, a través de estos lentes, a través de cómo se definen las relaciones a través de estas reglas, entonces encontramos que Dios realmente incluyó estas definiciones en todos los otros aspectos de la vida de Adán y Eva. Y vamos a leer en los versículos 18 y 19 para ver cómo definió con respecto al resto de la creación. Versículo 18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán, para que viera cómo les había de llamar. Y el nombre de Adán, y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, Johnny, entonces aquí Dios está definiendo la relación que tiene Adán y Eva con el resto de la creación. ¿Cómo se caracteriza esa relación? Lo primero, Rafael, que tenemos que entender es que lo caracteriza diciendo que las cosas no están buenas. Notemos que la historia de Génesis 1, cada vez que termina un día, dice Dios, y vio de lo que había hecho, y todo estaba bueno. Pero así no sucede en el capítulo 2. En el capítulo 2 crean al hombre y dicen, esto no está bueno. Y entonces procura Dios arreglarlo. Y esto es fascinante. Muestra a Dios en diálogo consigo mismo y experimentando. Y este experimento de Dios, después de crear al hombre, dice, ops, esto no está bueno, déjame ver cómo lo soluciono. Y empieza a crear los animales y se los trae todos al hombre. Pero entonces dice que no se encontró entre los animales el compañero, la compañera del hombre. Esto está interesantísimo, porque muestra a un Dios en acción y en diálogo, interpretando las acciones mientras las ejecuta. Y eso muestra la relación con Dios. Sí. Y muestra cómo Dios desea estar con nosotros en diálogo continuo y real. Sí. No es un paquete en el cual nosotros somos pasivos. Es un paquete en el cual estamos activos en relación con Dios. Sí. Ahora, pero Dios le marcó la pauta a la creación y al ser humano. Sí. Porque Dios le indicó a Adán y a Eva que ellos eran señores de la creación. Ellos no crearon, sino que cuando ellos abrieron los ojos, tenían una creación bien compleja, bien numerosa, y Dios les dice a ellos, miren, el trabajo de ustedes es ponerle el nombre a cada uno de estos animales, y ustedes van a señorear, van a gobernar sobre todo esto. Dios definió cómo iban a ser la relación entre el ser humano y la creación, que todavía se define por lo que dijo Dios. Correcto. Es interesante notar que cuando le asigna al hombre dar nombre a todos los animales, que todavía no está la mujer en el cuadro, sino que se está buscando una compañera para el hombre, y por eso es que crea los animales, de acuerdo a la historia del texto. Recuerden que el texto dice, esto no está bueno, el hombre no puede estar solo, déjame crear todos los animales. Y entonces experimenta dándole nombre a todos los animales, pero no se encontró. Estaba buscando, Dios y Adán estaban buscando una compañera y no la encontraron entre todos los animales. Me imagino que cuando vieron al orangután con la orangutana, a lo mejor el hombre dijo, esta orangutana va a ser mi compañera. Pero al orangután eso no le gustó, así que la cogió a la orangutana y se fueron para otro ladito, después que recibieron el nombre. El punto es que Dios en acción no encuentra el compañero, la compañera para Adán. Y así, entonces, lo pone a dormir. Y ahí encontramos esa economía del cielo. Ok, entonces vamos a leer ese pasaje que se encuentra en el capítulo 2, los versículos 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos
y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, Johnny, lo interesante aquí es que Dios no le dio instrucciones a Adán acerca de cuál era su relación con Eva, pero Adán lo interpretó inmediatamente. Correcto, y date cuenta como dice, esta sí es carne de mi carne. En otras palabras, él entendió, número uno, ninguno de los animales que yo vi eran pellejo mío. Eso es lo primero que tenemos que entender. El ser humano fue creado para tener relación con otro ser humano. El hombre con la mujer con el hombre. Eso es lo primero que entendemos, que son los límites que establece Dios. Lo segundo que entendemos es que estos límites que establece Dios de relación entre el hombre y la mujer, como esposo y esposa, están dentro de la economía del cielo como iguales. Porque el hombre entonces dice, tú eres igual que yo. Si yo soy Ish, tú eres Isha, que en el hebreo son las dos palabras que se utilizan para los nombres de estos dos seres. Ish es hombre, Isha es el mismo nombre en femenino, mujer, que en la Reina Valera de 1909 lo traduce varón y varona. Muy correctamente la traducción, sí, porque da a entender que es la misma palabra en femenino. Lamentablemente algunas personas han interpretado esto como que Adán le está dando nombre a la mujer, pero él no le está dando nombre, él está reconociendo que el nombre que Dios le dio a él le toca a ella. Y eso es el tercer punto de la economía del cielo, que estaba siendo establecida en la tierra. El hombre y la mujer son iguales, varón y varona, Ish e Isha, que no ocurre cuando entra el pecado, se daña la economía. Eso es lo que yo estaba pensando, Johnny, que en su estado santificado el hombre inmediatamente entendió cuál era su correcta relación con la mujer, con su contraparte, la mujer. Él entendió inmediatamente, esta es carne de mi carne, esta soy yo. Sí. En otras palabras, este es mi igual. Correcto. Y no había ningún problema en la relación del hombre y la mujer porque estaban en ese estado santificado, que es el estado ideal en el cual Dios los creó a ambos. Ahora, Johnny, entonces entendemos que mirando desde esta óptica de las relaciones, de la correcta forma, ¿cuáles son las pautas para regir la relación del ser humano con su entorno, la creación, con sus seres humanos, vecinos? Y tenemos una pista también acerca de la relación del hombre con Dios. Ahora, ese pasaje que leímos anteriormente acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual prohibió Dios que ellos comieran, se nos indica, y nosotros podemos meditar sobre el significado del árbol en cuanto a lo que significa la diferencia de relación entre el hombre y Dios, pero hay otros pasajes de la Biblia que nos explican en una forma mucho más explícita cuál es la forma como Dios quiere que el ser humano se relacione con Él. Y entre los muchos pasajes vamos a escoger el Salmo 100 y nos vamos a leer el Salmo 100, que es bastante pequeño, pero que es muy compacto diciéndonos cómo se debe relacionar el ser humano con Dios. Y yo quiero leerlo, Rafael, pero perdóname. Sí. Génesis, el capítulo 3 y el verso 20, encontramos la forma en que el pecado y la rebelión que hubo en el cielo ocurre aquí en la tierra y las consecuencias. Dice Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era ella madre de toda la humanidad. Esto que hizo Adán es ultrajar el nombre de Dios. Al quitarle el nombre que ella tenía como igual, ahora le dice, ya tú no más vas a ser mi igual, tú no vas a ser Isha más, ahora tú vas a ser Eva, tú vas a ser definida por la economía nueva. En la economía nueva tú vales por lo que tú haces y a ti yo te defino como la paridora. Yo te defino a ti como un útero, como una vagina, como una máquina de procreación. Y eso es lo que tú eres. Ok, ahorita vamos a regresar a ese tema de qué sucede después de la caída, ¿no? El Salmo 100, como mencionamos anteriormente, nos habla acerca de esas reglas de la relación. Todos nosotros vivimos, Johnny, todos nosotros nos relacionamos dentro de ciertas reglas. Cuando tú como profesor entras en el salón, los estudiantes inmediatamente saben cuáles son las reglas de cómo relacionarse contigo.
Cuando tú entras a tu casa, hay diferentes reglas. Yo sé quién manda en la casa y no soy yo. Ya tú no eres el jefe del salón, ahora tú eres, eres el sirviente. En todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollamos, desenvolvemos, estamos bajo ciertas reglas de conducta. El Salmo 100 nos habla acerca de las reglas de cómo nos relacionamos con Dios. Amén. Leamos el versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Qué maravilla de descripción, Johnny, Precioso, precioso. acerca de la forma como Dios quiere que nos relacionemos con Él. Me salta a la vista, bueno, las cosas que pusimos allí en letra amarilla. Inmediatamente, cantad alegres a Dios. Amén. ¿Qué tipo de relación quiere tener Dios con nosotros? De alegría, de satisfacción. El cantar es una manera muy sublime del ser humano expresar sus sentimientos. Y Dios desea recibir esa adoración a través de los sentimientos nuestros. Nuestras pasiones deben estar para Dios. Nuestro deseo de convivencia debe comenzar cantando a Dios. Esa es la economía que Dios desea establecer con los seres humanos, una relación basada en adoración. Correcto, y entonces está la parte que encontramos en el árbol, donde reconoced que Dios es Dios, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Que Él es nuestro creador y que nosotros, qué maravilla de pensamiento, nosotros somos sus hijos, Amén. Pueblo suyo. Yo pienso, Johnny, que lo que nos dice a nosotros la Escritura de nuestra forma de relacionarnos con Dios es completamente positiva. Amén. Que nosotros nos podemos acercar a Dios nunca con temor de cómo va a reaccionar, de qué piensa acerca de nosotros, de cuál es su actitud hacia nosotros a pesar de que seamos pecadores, sino que entendiendo el Salmo 100 y muchas de las enseñanzas que dio Jesús, podemos venir alegres a Dios. Con toda confianza nos podemos acercar a Él. Si traemos acción de gracias, hemos de estar agradecidos siempre por todo lo que recibimos. En la economía del cielo, hemos siempre de traerle a Dios nuestro agradecimiento, porque hemos de entender que el Todopoderoso, a pesar de las cosas como las veamos, a pesar de las cosas malas que ocurran, a pesar del mal que el pecado puede traer sobre nuestras vidas y sobre nuestros seres queridos, hemos de estar agradecidos a Dios, porque en medio de todo eso, el Creador Supremo, el dueño del universo, va a arreglar las cosas. Eso es un misterio, Rafael, eso es por fe, pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Sí. Acción de gracias. Ahora, entonces, si nosotros, teniendo en mente el Salmo 100, Johnny, vemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces entendemos que esta es la forma como nosotros reconocemos el señorío de Dios. Correcto. No todos los mensajes están ahí explícitos, pero ellos ya tenían la alegría de la relación con Dios. Correcto. Dios los visitaba a ellos a diario. Dios se paseaba con ellos. Yo me imagino que ellos se reían, que ellos se divertían, que hablaban acerca de los animales, haciendo cosas, de la maravilla de que ellos encontraban en la naturaleza y en la creación del Señor. Ya estaba esa relación positiva. Esta era la forma como ellos reconocían que Dios era creador y ellos eran sus criaturas, sus hijos queridos, sus joyas preciosas, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de esa forma de cómo debemos relacionarnos. Y todo lo que hacemos, porque recordemos las acciones que se le dieron al ser humano. La economía, la cultura del cielo está definida en la tierra, en la economía de la tierra. Y le dice, primero tienes que multiplicarte y tienes que henchir la tierra. Tienes que dominar a los seres creados, tienes que labrar la tierra y tienes que evitar comer de este árbol y tienes que comer el alimento que yo te di. Y en todos estos movimientos
y órdenes de Dios, se está procurando la felicidad del ser humano y el señorío de Dios sobre el ser humano está siendo establecido y la relación de Dios con el ser humano. Y una de las maneras importantes es en lo que comemos, la dieta que nosotros comemos le interesa a Rafael a Dios. Sí. Desde el principio Dios dijo cuál era la dieta. Y todo cristiano debe preguntarse cuál es la dieta que Dios desea para mí. Y hoy ese no es el tema y no hablaremos más de eso, pero es parte de la economía que Dios estableció con los seres humanos. Sí, bueno, no tenemos tiempo porque tenemos que concluir con el siguiente pasaje en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Lamentablemente, toda esta maravilla vino a echarse a perder en estos versículos. Versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Johnny, inmediatamente, si continuamos con la óptica de las relaciones que Dios había establecido, inmediatamente identificamos que se rompió la relación. Correcto. Porque lo que había logrado Satanás en el cielo, o lo que había hecho de romper la relación sana que tenía con Dios al principio, lo trajo, indujo, engañó, motivó a Eva y a Adán para que ellos también rompieran su relación con el Señor y al mismo tiempo rompieran su relación con la creación y entre ellos. Y es donde viene a salir eso de que se abrieron sus ojos, se dieron cuenta que las cosas habían cambiado, empezaron a vestirse y empiezan todos esos cambios en la relación con Dios y entre ellos como mencionaste anteriormente. Correcto. Hay un detalle aquí importantísimo, Rafael, que el enemigo de las almas ha usado para tergiversar la verdad de Dios y la historia como ocurrió. El verso 6 que leímos del capítulo 3 de Génesis da a entender claramente en el hebreo que Adán estaba con Eva frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Lamentablemente la historia la contamos como que Eva se apartó de Adán y solita se fue al árbol. Al contrario, el hebreo presenta que ellos estaban juntos allí. Y la forma en que estaban juntos era un pusilánime Adán que se queda calladito mientras la mujer está tomando la acción y decidiendo comer. Y el pusilánime Adán se come lo que la mujer le da. Así que queda muy mal Adán aquí como hombre y como ser humano, sí, y como el primero en haber sido creado. No es la mujer la que apartada de él ocurre y hace el pecado. Ellos juntos decidieron comer y el hombre estuvo allí presente y no dijo una sola palabra. Bien, Johnny, tenemos que concluir la lección con el mensaje de Dios que toda esta relación rota se iba a arreglar en la persona de Jesús. Amén. Él viene a ser la solución a la rebelión del ser humano. Bien, queridos hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta lección. Para la semana que viene tenemos el tema de la rebelión global y los patriarcas y los invitamos para que nos acompañen también. Dios les bendiga. Muchas gracias.